La unidad a través de la diversidad. Esas fueron las palabras que una vez resonaron con fuerza, una filosofía que buscaba tejer hilos invisibles entre las personas. La clave, decían, es fomentar esa diversidad, pero la verdadera magia reside en crearla. Se crea la unidad reconociendo la individualidad de cada alma, valorando lo que hace único a cada ser humano. Sin embargo, hoy, esas palabras parecen flotar en el aire como un eco lejano de tiempos más simples, porque hoy, a través de los quietos y majestuosos pasillos del palacio, ha caído un silencio. No es la paz de la noche, sino un silencio tan pesado que se siente como si toda la nación pudiera escucharlo respirar. Durante meses, el mundo fue testigo de la sonrisa inquebrantable del rey. Lo vimos estrechando manos con vigor, saludando a las multitudes, sirviendo a su pueblo con esa dedicación que parecía inagotable. Pero detrás de esos ojos tranquilos, detrás de la máscara del deber, él estaba librando una batalla que nadie podía ver, una guerra silenciosa. Y ahora, la verdad ha emergido de las sombras. La lucha que definió sus últimos días, el combate al que se negó a rendirse, ha dejado al mundo entero sumido en un luto profundo. ¿Qué le ha sucedido realmente al rey? Quédense con nosotros mientras desvelamos las desgarradoras noticias que llegan desde el Palacio de Buckingham. Esta es la historia de su batalla silenciosa. El sol de la madrugada descansaba suavemente sobre las rejas doradas del palacio, bañando la piedra antigua con una luz pálida. Todo parecía normal, pero en el aire se sentía algo diferente. Una vibración extraña. Durante semanas, los observadores reales, aquellos que conocen cada gesto de la monarquía, habían sentido un cambio sutil en la presencia del rey Carlos. La postura segura y confiada que una vez lo definió, ahora parecía ligeramente cargada, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Sus discursos seguían siendo elocuentes, sus palabras precisas y sus sonrisas cálidas, pero detrás de cada aparición pública había un agotamiento silencioso que ni siquiera las cámaras más amables podían disimular. Aquellos más cercanos a él, su círculo íntimo, notaron la creciente quietud en su comportamiento. Había pausas largas, momentos en los que se quedaba mirando a la nada antes de levantarse para saludar a un invitado. Y estaba ese detalle, pequeño pero desgarrador, la forma en que su mano a veces temblaba apenas un poco al pasar una página de un discurso o al ajustarse los gemelos de la camisa. Eran grietas minúsculas en una armadura que parecía indestructible. Dentro del palacio de Buckingham, los susurros viajaban más rápido que el eco de los pasos sobre los fríos suelos de mármol. Se informó al personal que ciertos compromisos serían pospuestos. La explicación oficial, redactada con la frialdad del protocolo, citaba una agenda apretada, pero la verdad era mucho más delicada y humana. Los médicos del rey habían comenzado a expresar una profunda preocupación por una fatiga recurrente y un dolor inexplicable que persistía más de lo esperado. En público, él seguía siendo la imagen de la compostura, decidido a sostener el peso de la corona con la dignidad que ésta merecía. Pero en la privacidad de sus habitaciones, cada día se estaba convirtiendo en una prueba silenciosa de resistencia. Un ayudante recordó más tarde, con la voz quebrada, cómo el rey se retiraba a su estudio mucho después de la medianoche. Allí, sentado frente a la chimenea donde el fuego ya casi se extinguía, con papeles esparcidos por todo el escritorio, continuaba trabajando. Leía cada informe, firmaba cada documento y dejaba pequeñas notas escritas a mano en los márgenes para sus asesores. Se negaba a reducir la velocidad. El servicio, dijo el ayudante suavemente. Él creía que el servicio era la razón por la que todavía estaba aquí. Aquellos que trabajaron a su lado describieron una devoción casi espiritual al deber, como si el rey supiera, en lo profundo de su alma, que el tiempo mismo comenzaba a apretar su agarre. Las apariciones públicas se volvieron más breves,
pero nadie se atrevía a decir en voz alta el porqué. Durante un compromiso en Escocia, bajo el cielo gris y el viento del norte, los espectadores de mirada aguda notaron que la expresión del rey vacilaba por un instante, un segundo de fragilidad antes de enderezarse y continuar su discurso. Las cámaras capturaron el momento y en cuestión de horas, las redes sociales zumbaban con especulaciones. Algunos culpaban al simple agotamiento de la edad. Otros susurraban sobre algo mucho más serio, más oscuro. Sin embargo, incluso entonces, su determinación nunca se rompió. Sonrió, saludó y continuó, como si los rumores no fueran más que ruido en el viento. Detrás de las puertas cerradas, la reina Camila se convirtió en su fortaleza silenciosa. Ella observaba con una preocupación callada, instándolo a descansar, a dejar los papeles por un momento. Pero él solo sacudía la cabeza y decía, «Todavía hay trabajo por hacer». Juntos enfrentaron largas noches, consultas privadas con especialistas y la pesada carga del secreto que la monarquía exigía. Incluso sus familiares más cercanos fueron protegidos de la verdad completa, escudados del dolor real. A medida que el otoño daba paso al invierno, la salud del rey se convirtió en una sombra que lo seguía a todas partes. Cada paso, cada respiración, era una batalla librada en absoluto silencio. Sin embargo, nadie fuera de esos muros de palacio sabía realmente cuánto estaba soportando. El público veía a un monarca cumpliendo su deber. La verdad era que él ya estaba luchando la batalla más grande de su vida y se negaba a rendirse. El silencio que se había instalado sobre el palacio de Buckingham tras el reciente retiro del rey no era ordinario. Era el tipo de silencio que tiene peso, una densidad que oprime el pecho, un silencio que susurraba secretos demasiado frágiles para llegar al mundo exterior. Detrás de las puertas cerradas, el ritmo de la vida real comenzó a cambiar drásticamente. Las reuniones, que una vez estuvieron llenas de risas corteses y brindis, ahora se prolongaban en una atmósfera de inquietud. Los lacayos hablaban en tonos apagados, casi inaudibles. Los asesores evitaban mirarse a los ojos, temiendo confirmar lo que todos sospechaban. Algo se estaba desarrollando detrás de la grandeza, y estaba sucediendo más rápido de lo que nadie se atrevía a admitir. A medida que la salud del rey decaía, aquellos más cercanos a él intentaban proteger tanto su dignidad humana como la estabilidad de la corona. Los médicos iban y venían discretamente a través de entradas privadas, evitando la mirada de los fotógrafos curiosos que acechaban afuera. Había días en los que Su Majestad insistía en asistir a las sesiones informativas, incluso cuando su fuerza física fallaba visiblemente. Su determinación inspiraba admiración y miedo en igual medida. Cada vez que entraba en una habitación, había una pregunta no formulada en cada corazón. ¿Cuánto tiempo podrá continuar así? En los pasillos del poder, los asesores principales comenzaron a chocar. La tensión crecía. Algunos instaban a una transparencia total, argumentando con pasión que el pueblo merecía saber la verdad sobre la condición de su rey, que la honestidad era el único camino. Otros suplicaban por el silencio, convencidos de que revelar demasiado desencadenaría el pánico y la inestabilidad en la nación. Era el dilema eterno entre el hombre y el símbolo, entre el dolor privado y el deber público. Y en medio de todo, un hombre, un rey, que simplemente quería servir hasta su último aliento. La monarquía no puede parecer débil. Un funcionario de alto rango susurró estas palabras una tarde, casi como una oración desesperada en un pasillo oscuro. No ahora, no mientras el mundo entero nos observa con lupa. Sin embargo, mantener esa ilusión de invencibilidad se estaba volviendo una tarea imposible, como intentar detener el mar con las manos. La ausencia del rey en las funciones de Estado, que al principio se atribuyó a simples ajustes de rutina, se extendió de días a semanas, y el silencio, cuando es prolongado, engendra ruido. Los rumores comenzaron a filtrarse por las grietas del palacio.
Un periodista veterano, conocido por sus décadas cubriendo a la realeza, recibió una llamada anónima, una voz temblorosa que sugería lo impensable. Se le había aconsejado al rey que redujera sus apariciones públicas indefinidamente. En cuestión de horas, la especulación se propagó como un incendio forestal en verano. Los medios de comunicación publicaban informes contradictorios, mientras la oficina de prensa del palacio permanecía en un mutismo frustrante. Incluso dentro de la casa real, muchos vivían en la oscuridad. Aquellos pocos que sabían la verdad cargaban con ella como si fuera una piedra pesada en el pecho, un secreto que nunca podrían soltar. La reina Camila, siempre el pilar de serenidad, comenzó a cambiar. Su comportamiento, antes compuesto y tranquilo, ahora parecía distante. Sus ojos, habitualmente brillantes, estaban cargados de una preocupación profunda. A menudo se la veía apretando cartas con fuerza, caminando de un lado a otro por los mismos pasillos donde los retratos de monarcas fallecidos hace mucho tiempo parecían mirarla con simpatía desde sus marcos dorados. Algunos informantes aseguraban que ella le había suplicado al rey que descansara por completo, que dejara todo. Pero él, con esa terquedad nacida del deber, se había negado, insistiendo en que todavía le quedaban promesas por cumplir. Detrás de las puertas pulidas de su estudio real, el rey continuaba firmando documentos y revisando informes. Pero había un detalle que rompía el corazón. Sus manos temblaban ligeramente al sostener la pluma. Cada trazo de tinta sobre el papel parecía un acto de desafío contra su propio cuerpo. Las paredes del palacio se habían convertido en una fortaleza de susurros, y cada uno repetía la misma verdad dolorosa. La batalla del rey estaba lejos de terminar, pero su tiempo para lucharla en silencio se agotaba rápidamente. El escenario estaba listo para un momento que el mundo nunca olvidaría, el momento que la nación temía en lo más profundo de su alma. La tensión que se había estado acumulando dentro del palacio finalmente comenzó a filtrarse a través de sus puertas doradas. Después de semanas de silencio hermético, la paciencia de los medios se rompió. Los titulares cuestionaban abiertamente la ausencia del monarca. Fuera del palacio de Buckingham, bajo una lluvia fina y gris, pequeñas multitudes se congregaban, mirando hacia las ventanas en busca de cualquier señal de movimiento, de vida. Lo que una vez fueron susurros privados, ahora era un eco que resonaba en toda la nación. Todos sentían que algo andaba profundamente mal. Todo comenzó en una mañana nublada, cuando una conmoción repentina agitó la tranquilidad de Balmoral, en Escocia. Vehículos reales llegaron uno tras otro, marcados por la sutil pero inconfundible urgencia de una emergencia. Las cámaras captaron las luces intermitentes de una caravana entrando por las puertas traseras y, en cuestión de minutos, las redacciones de toda Gran Bretaña entraron en estado de alerta máxima. Una noticia de última hora apareció en cada pantalla, en letras rojas y urgentes. Actividad inusual reportada en Balmoral en medio de preocupaciones por la salud del rey. El mundo se detuvo para escuchar. Dentro de la residencia, la atmósfera estaba cargada de emoción. Los ayudantes principales se movían rápida pero silenciosamente, hablando en tonos cortantes. Especialistas médicos ya estaban en la finca, convocados en las primeras horas de la madrugada. La reina permanecía al lado de su esposo. Su mano nunca soltaba la de él. Quienes estuvieron presentes describieron la escena más tarde no como un acto de Estado, sino como algo profundamente humano, desgarrador y digno. Un monarca rodeado no por pompa y ceremonia, sino por amor y una fe tranquila. En Londres, el equipo de prensa del palacio luchaba por mantener la compostura. Redactaron una breve declaración, aprobando cada línea con un cuidado extremo. Su Majestad está recibiendo atención médica y permanece bajo observación, decía el texto. El mensaje era tranquilo, pero el momento no lo era. Los reporteros sintieron de inmediato la gravedad detrás de esas palabras medidas. Los presentadores de noticias bajaron la voz, su energía habitual reemplazada por una solemnidad respetuosa.
En pueblos y aldeas, la gente se reunía en pubs, tiendas y salas de estar, mirando fijamente la televisión, esperando la próxima actualización. Al caer la noche, la atmósfera en todo el Reino Unido había cambiado. Aparecieron vigilias a la luz de las velas fuera de las residencias reales. Las campanas de las iglesias sonaban débilmente en pequeñas parroquias rurales. Incluso los críticos más feroces de la monarquía hablaban con reverencia, dándose cuenta de que la historia misma podría estar pasando página ante sus ojos. Dentro del refugio de Balmoral, los miembros de la familia comenzaron a llegar. El príncipe Guillermo llegó, digno y compuesto, aunque su rostro traicionaba un dolor silencioso. Harry voló discretamente, bajando de un coche negro con una mirada mezcla de remordimiento y urgencia. Los hermanos no habían estado juntos públicamente en meses, separados por un océano de diferencias. Sin embargo, ahora el destino los había atraído de nuevo al mismo umbral, unidos por la sangre y el miedo a la pérdida. Los médicos trabajaron incansablemente durante la noche, pero había una verdad no dicha que todos podían sentir en el aire frío de Escocia. La fuerza del rey, una vez inquebrantable, se estaba desvaneciendo. Cada respiración venía más lenta, cada palabra era más tranquila. Afuera el viento barría los páramos de Balmoral, llevando consigo el temor de que lo inevitable pudiera llegar pronto. A medida que se acercaba el amanecer, la nación esperaba en silencio noticias que rezaba para que nunca llegaran. El hombre detrás de la corona. Mientras la nación contenía la respiración durante esa noche de insomnio, los recuerdos del hombre detrás de la corona comenzaron a surgir en la memoria colectiva. Para muchos, el rey Carlos siempre había sido más que un simple monarca en un trono lejano. Era una figura moldeada por décadas de preparación, deber y resistencia. Desde el momento en que se convirtió en heredero aparente con solo 3 años de edad, su vida había sido definida por expectativas que pocos podrían comprender. Ahora, mientras el mundo entero contenía el aliento esperando noticias desde las tierras altas de Balmoral, esas expectativas se sentían como el peso de toda una vida presionando sobre las fuerzas menguantes de un solo hombre. En las pantallas de televisión de todo el planeta, los reporteros revisaban viejas imágenes de archivo, granuladas y en blanco y negro, que mostraban sus primeros años. Allí estaba. Un joven príncipe tímido caminando unos pasos detrás de su madre, su pequeña mano aferrando la de ella con fuerza mientras las multitudes vitoreaban. Había crecido bajo la inmensa sombra de la grandeza, moldeado por un sentido del servicio que era, al mismo tiempo, un privilegio sagrado y una prisión dorada. Cada elección que hizo, cada palabra que pronunció, había sido medida contra el estándar implacable de la monarquía. Sin embargo, aquellos que lo conocían personalmente, más allá de los títulos y las reverencias, describían a alguien notablemente humano bajo la disciplina real. Era un hombre que amaba su jardín más que la grandeza del trono, un alma que encontraba consuelo en el silencio de la naturaleza cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso. De joven, Carlos había sido a menudo un incomprendido. Su tranquila introspección fue confundida cruelmente con frialdad, su devoción al deber, con desapego. Pero sus íntimos hablaban de un alma sensible, profundamente afectada por el sufrimiento de los demás. Había llevado esa compasión a la edad adulta, defendiendo causas mucho antes de que estuvieran de moda. El medio ambiente, la arquitectura humana, el diálogo entre las distintas fes. Mientras los críticos se burlaban de él en aquel entonces, llamándolo excéntrico, la historia había venido a reivindicar su visión. Siempre estuvo adelantado a su tiempo, dijo un comentarista con voz suave durante la transmisión en vivo esa noche. Y a veces tener la razón antes que los demás es el lugar más solitario del mundo. Dentro de los muros de piedra de Balmoral, mientras el personal médico se movía con pasos suaves por los pasillos, aquellos alrededor del rey podían sentir su compostura perdurable. Incluso en su debilidad física, permanecía digno. Pedía informes sobre asuntos de Estado,
Firmaba documentos con una mano temblorosa pero decidida. No soltaba su deber. Un ayudante principal recordó más tarde con admiración. Era como si creyera que el servicio mismo era lo que lo mantenía con vida. Para la reina, verlo luchar así era a la vez inspirador e insoportable. Ella sabía mejor que nadie cuánto le había exigido la corona. Las noches de insomnio, las críticas mordaces, el acto de equilibrio interminable entre la tradición y el progreso. Sin embargo, a través de todo, él había permanecido firme. El niño que una vez caminó detrás del ataúd de su madre había crecido para convertirse en un hombre que soportaba el peso de esa misma corona con una gracia inquebrantable. Mientras el amanecer se arrastraba lentamente a través de las tierras altas de Escocia, los primeros rayos de luz tocaron las ventanas de Balmoral. Dentro, el rey descansaba pacíficamente. Su respiración era superficial pero constante. El mundo exterior veía solo a un monarca en peligro. Pero aquellos a su lado veían algo más profundo. Un hombre que había vivido toda su vida para servir y que, incluso ahora, se negaba a dejar de hacerlo hasta su último suspiro. Las lágrimas de Camila. La luz de la mañana se derramaba sobre los terrenos brumosos de Balmoral, iluminando el rocío en la hierba. Pero dentro de la residencia real, el aire estaba pesado, cargado de una emoción densa que dificultaba respirar. La reina Camila apenas había dormido. Había pasado la noche entera junto a la cama de su esposo, negándose a salir, incluso cuando los médicos le instaron suavemente a descansar. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, aunque intentaba mantener la compostura frente a los demás. El mundo podía verla como la reina consorte, una figura de la historia, pero en ese momento, en la penumbra de la habitación, ella era simplemente una esposa, una mujer viendo al hombre que amaba luchar una batalla que ya no podía ocultar. Los ecos del pasado la perseguían mientras se sentaba a su lado. Recuerdos de su largo y complicado viaje inundaban su mente como una marea incontrolable. Las miradas robadas en fiestas llenas de gente, los años de espera silenciosa, los titulares crueles de los periódicos que la marcaron durante años como la villana de una historia de amor real. A través de todo eso, de cada tormenta y cada escándalo, Carlos había seguido siendo su ancla. Nunca vaciló en su afecto, nunca permitió que la tormenta de la opinión pública destruyera lo que compartían. Ahora, ese mismo hombre, su protector y compañero, yacía debilitado ante ella, y ella se sentía impotente por primera vez en su vida. Cada pocos minutos, él abría los ojos, buscándola en la penumbra. Sonreía débilmente y susurraba su nombre. Y cada vez que lo hacía, el corazón de ella se rompía un poco más. Los médicos se movían silenciosamente por la habitación. Sus voces eran suaves, sus expresiones ilegibles, profesionales. Uno de ellos colocó gentilmente una mano sobre su hombro y dijo: «Está estable por ahora, Su Majestad, pero muy débil». Ella asintió, aunque las palabras trajeron poco consuelo. Sabía que, por ahora, era una frase cruel. Podía significar minutos, horas o días. El tiempo se había convertido en el enemigo más despiadado. Cuando los ayudantes de palacio entraron con actualizaciones urgentes desde Londres, ella insistió en ser informada sobre cada detalle. «Él querría saberlo», dijo con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. Incluso en esa hora frágil, ella intentaba mantener viva su rutina, honrando la disciplina que él tanto valoraba. El rey había construido su vida alrededor de la responsabilidad, y ella se negaba a dejar que eso cambiara ahora. Pero cuando los ayudantes salieron y la pesada puerta de madera se cerró detrás de ellos, la fachada de fortaleza se desvaneció. Sola con él, en el silencio de la habitación, se permitió llorar. Sus lágrimas caían silenciosamente sobre las sábanas mientras sostenía la mano de él, apretándola como si quisiera transmitirle su propia vida. La lluvia y las oraciones. Afuera de las rejas de hierro de Balmoral,
Los medios de comunicación continuaban su vigilia implacable. Los reporteros, envueltos en abrigos contra el frío escocés, acampaban cerca de las puertas, mientras el mundo entero observaba transmisiones en vivo que mostraban velas parpadeando bajo la lluvia y flores apiladas por un público ansioso. Era un espectáculo de dolor global. Pero adentro, en el corazón de la residencia, la reina Camila no tenía conciencia de ese teatro. El mundo exterior había dejado de existir para ella. Su universo entero se había encogido drásticamente, reduciéndose a un solo sonido: el ritmo frágil de la respiración de su esposo, el pitido débil de los monitores médicos y el zumbido bajo de las oraciones susurradas. En esas horas quietas, donde el tiempo parecía estirarse, ella susurró 2 oraciones cortas y desesperadas, plegarias que solo una mujer profundamente enamorada podría pronunciar. La primera fue pedir más tiempo, la segunda, más dolorosa, fue pedir paz para él. Mientras sostenía su mano, su mente viajó hacia atrás, lejos de la enfermedad, hacia los años que finalmente habían compartido como marido y mujer. Recordó cómo reían en los jardines de Highgrove con las botas llenas de barro, cómo él le tomaba el pelo cariñosamente sobre sus gafas de lectura siempre perdidas, cómo habían encontrado una paz serena después de tanto dolor y tormenta pública. «Ya has hecho suficiente», le susurró ella a través de sus lágrimas, con una voz rota pero llena de ternura. «Puedes descansar ahora, mi amor. Todo estará bien». Él apretó su mano débilmente, un gesto casi imperceptible, como si reconociera su súplica. Y por primera vez, ella vio en sus ojos nublados que él estaba listo, listo para soltar la carga que había llevado sobre sus hombros toda su vida. Afuera, las primeras gotas de una lluvia más fuerte comenzaron a caer sobre los campos oscuros de Balmoral, como si el cielo mismo compartiera el duelo. Adentro, la reina se secó las lágrimas y se inclinó más cerca, susurrando palabras secretas que solo él podía escuchar. El mundo pronto sabría lo que su corazón ya sabía. La lucha casi había terminado y el amor era ahora la única corona que importaba. Una familia dividida y unida. Las noticias sobre el deterioro de la condición del rey llegaron a Londres antes de que saliera el sol. Las líneas telefónicas entre Balmoral y el Palacio de Kensington cobraron vida con conversaciones tensas, voces cautelosas y silencios largos y pesados. En cuestión de horas, 2 hermanos que una vez habían compartido todo, juguetes, secretos, dolor, ahora se encontraban viajando por el mismo camino, pero por razones muy diferentes y desde mundos opuestos. El príncipe Guillermo llegó primero. Su rostro estaba pálido, sus movimientos eran medidos, casi robóticos. Se había estado preparando para este momento en silencio durante años, entrenado para ser el heredero. Sin embargo, ninguna cantidad de protocolo ni entrenamiento puede preparar el corazón de un hijo para la idea de perder a su padre. Caminaba con la carga del futuro sobre él. Unas horas más tarde, el vuelo del príncipe Harry aterrizó discretamente en Aberdeen. No hubo anuncio formal, ni equipo de cámaras para saludarlo, ni fanfarrias. Solo un coche esperando bajo el cielo gris y la pesada quietud del aire escocés, espeso de dolor. Dentro de Balmoral, la atmósfera era frágil como el cristal. La reina permanecía junto a su esposo, ajena a la tensión que comenzaba a ondular a través de los pasillos antiguos. Cuando Guillermo entró en la sala de estar, los cortesanos inclinaron la cabeza con respeto reverencial. Él no habló mucho. Su voz era apenas un susurro. ¿Está despierto? Le dijeron que el rey había estado descansando, pero que había pedido ver a su hijo mayor en cuanto pudiera. Guillermo asintió, con los ojos vidriosos, y respiró hondo antes de entrar en la cámara privada, ajustándose la chaqueta como si se pusiera una armadura. Momentos después llegó Harry. Los 2 hermanos se cruzaron por primera vez en meses. Sus ojos se encontraron y por un latido del corazón, el aire pareció congelarse entre ellos. Los años de distancia física y emocional, la amargura de las palabras públicas,
las heridas que nunca habían sanado verdaderamente. Todo eso colgaba allí, suspendido en el silencio del pasillo. Pero algo en el momento, quizás la inminencia de la muerte, suavizó los bordes afilados de su rencor. El dolor hace lo que la diplomacia no puede. Guillermo dio un pequeño asentimiento, seco pero reconocible. Harry se lo devolvió, vacilante pero genuino. Ninguno habló. No hacía falta. Las palabras eran superfluas frente a la puerta de la muerte. La habitación del rey. En la habitación del rey, el sonido de su respiración superficial llenaba la quietud. Camila, con una gracia infinita, se levantó silenciosamente para dar a los hermanos tiempo a solas con su padre. Guillermo tomó la mano de su padre, sentándose en la silla que Camila había dejado caliente, susurrando palabras sobre el deber y el amor que solo la familia podía compartir. Harry se paró al pie de la cama, con las manos juntas, sus ojos fijos en el hombre que una vez lo había guiado a través de tantas tormentas personales. Por un breve momento, ya no eran príncipes atados por el deber o la controversia. Eran simplemente hijos, dos muchachos asustados, viendo cómo la luz se desvanecía del hombre que había sido su ancla. Afuera de la habitación, los ayudantes y asistentes se movían con cuidado de puntillas por los pasillos del palacio. Algunos lloraban en silencio en las esquinas, otros se concentraban obsesivamente en mantener a la prensa a raya. La tensión entre los hermanos se había vuelto simbólica de algo mayor. Una monarquía parada en una encrucijada, incierta de lo que vendría después. Uno pronto heredaría la corona. El otro ya se había alejado de ella. Sin embargo, en esa habitación, bajo la luz tenue, nada de eso importaba. A medida que la noche se profundizaba, los hermanos se sentaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Podían escuchar el débil ritmo de la respiración del rey disminuyendo con cada hora que pasaba. Camila volvió a entrar silenciosamente, descansando su mano sobre el hombro de Guillermo, con los ojos brillantes. Harry miró hacia otro lado, superado por la emoción. Fue entonces, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra los cristales de las ventanas, que la realidad completa se asentó sobre todos ellos. La familia que había soportado décadas de escrutinio público y dolor privado estaba ahora unida por la única cosa que siempre los había definido, un amor nacido del deber y el dolor inminente de la pérdida. El futuro de la corona esperaba impaciente fuera de esa habitación, pero adentro el tiempo se detuvo. Las horas finales. El suave zumbido de la lluvia contra las ventanas de Balmoral continuó hasta bien entrada la noche, cantando una canción de cuna lúgubre para una nación al límite. Dentro de la cámara privada del rey, la atmósfera era sagrada, casi irreal. Las lámparas estaban atenuadas, proyectando sombras largas y suaves, las cortinas corridas. Un tenue aroma a lavanda y cera de vela llenaba el aire. El rey Carlos yacía inmóvil. Su rostro estaba pálido, pero extrañamente pacífico, libre de las arrugas de preocupación que había llevado durante años. Su respiración era ahora superficial y desigual. Los médicos, con sus rostros sombríos, habían hecho todo lo que la ciencia humana permitía. Ahora, lo único que quedaba era el tiempo. Cada minuto se sentía suspendido en el aire, cada respiración era un pequeño milagro silencioso. La reina Camila volvió a sentarse a su lado, su mano descansando suavemente sobre la de él, sintiendo el pulso débil. No se había separado de su lado en 2 días. El personal del palacio se movía como fantasmas a su alrededor, con cuidado de no perturbar el silencio reverente. Cada uno de ellos sabía que estaban presenciando el capítulo final de una vida que había definido una era. De vez en cuando, el rey se agitaba débilmente, sus labios moviéndose sin sonido, como si estuviera rezando. Algunos de los presentes creían, con un nudo en la garganta, que estaba susurrando a su madre, la difunta reina, como si ya estuviera hablando con ella al otro lado del velo, listo para reunirse con la historia. La vigilia de los hermanos. En la habitación contigua, Guillermo y Harry esperaban en un silencio tenso, casi palpable.
Los hermanos habían intercambiado pocas palabras desde que su padre se había deslizado hacia un sueño profundo inducido por la morfina y el cansancio. La tensión que una vez abrió un abismo entre ellos parecía distante ahora, insignificante frente a la magnitud de la muerte. Esa frialdad fue reemplazada por una comprensión compartida, muda y dolorosa, de lo que estaba a punto de suceder. Guillermo se sentaba erguido, con la espalda rígida, mirando fijamente al suelo de madera antigua. Sus pensamientos corrían desbocados, oscilando vertiginosamente entre el dolor por el hombre al que amaba como padre y el peso aterrador del monarca en el que pronto tendría que convertirse. Harry, por su parte, estaba sentado junto a la chimenea apagada, con la cabeza entre las manos, abrumado por una tristeza cruda que las palabras no podían expresar. La culpa y el amor luchaban en su pecho. Justo antes del amanecer, cuando el cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido, los médicos informaron en voz baja a la familia que la condición del rey estaba empeorando rápidamente. Su pulso se había debilitado hasta ser casi imperceptible y su respiración se había vuelto tenue, como el aleteo de un pájaro herido. Camila se inclinó hacia adelante, apartando con ternura un mechón de cabello de la frente de su esposo. «Todo está bien, mi amor», le susurró a través de las lágrimas que finalmente se permitía derramar. «Ya has hecho suficiente. Puedes soltarte». Por un breve y milagroso momento, él abrió los ojos. Estaban débiles, velados por la niebla del final, pero conscientes. Estaban llenos de esa misma gentileza tranquila que lo había llevado a través de 70 años de deber ininterrumpido. La miró a ella, su compañera de vida, y luego dirigió su mirada hacia su hijo mayor, que estaba de pie cerca de la puerta. Una sonrisa débil, apenas un esbozo, cruzó sus labios. Guillermo dio un paso más cerca, tomando la otra mano de su padre, sintiendo la frialdad de la piel. «Estamos aquí, papá», dijo en voz baja, con la voz quebrada pero firme. «Descansa ahora. Nosotros nos encargaremos de todo». Harry se paró a su lado, asintiendo en silencio, con los ojos brillantes y rojos. Los hermanos no habían estado parados lado a lado así en años. Y sin embargo, ahora, junto al lecho de muerte de su padre, toda división se derritió. Solo quedaba la sangre. El momento final. La respiración del rey se hizo más lenta. Una larga pausa llenó la habitación, un silencio que pesaba más que el oro de cualquier corona. Camila cerró los ojos y rezó bajo su aliento. Y entonces sucedió. Una quietud tan completa que se sintió como si el mundo mismo se hubiera detenido sobre su eje. El médico revisó su pulso, esperó un segundo eterno y luego bajó la cabeza con respeto. Camila dejó escapar un sollozo ahogado, su mano todavía aferrada a la de él, negándose a soltarla. Guillermo y Harry se quedaron congelados, sintiendo cómo el peso de la historia caía, invisible e implacable, sobre sus hombros. Afuera, el amanecer rompió sobre las colinas escocesas, pintando el cielo en tonos de oro y gris plomo. La lluvia, que había caído durante horas, se detuvo de repente. Los pájaros comenzaron a cantar, ajenos al dolor humano. Dentro de Balmoral, se dio la orden en voz baja. La bandera real fue bajada a media asta. El hombre que había pasado su vida sirviendo a la corona y al país finalmente había encontrado descanso. El rey había luchado hasta el final y ahora pertenecía a la eternidad. El luto de la nación. La noticia se conoció justo después de la salida del sol. Un anuncio sombrío fue transmitido a través de todos los canales de televisión y estaciones de radio. Las palabras eran pesadas, cargadas de una finalidad absoluta. Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Su Majestad, el rey Carlos III. La frase quedó suspendida en el aire como una nube de tormenta, resonando a través de salas de estar, estaciones de tren abarrotadas y cocinas silenciosas donde el café se enfriaba olvidado. Por un momento, la nación entera pareció dejar de respirar. Luego, vinieron las lágrimas. En Londres,
La gente comenzó a reunirse frente al palacio de Buckingham, casi instintivamente, atraída por el dolor, la incredulidad y una necesidad primitiva de estar juntos. Las puertas del palacio pronto desaparecieron detrás de un mar de flores. Ramos, fotografías descoloridas y notas escritas a mano cubrían las barandillas de hierro negro hasta donde alcanzaba la vista. Muchos permanecían en silencio, con la cabeza inclinada. Otros lloraban abiertamente, abrazando a extraños. Sus voces temblaban mientras cantaban espontáneamente «Dios salve al rey», una última vez para Carlos y la primera para Guillermo. A lo largo del país, las campanas de las iglesias comenzaron a doblar en intervalos lentos y rítmicos. El sonido viajaba a través del aire húmedo como un latido del corazón desvaneciéndose en la memoria. Dentro de la casa real, el dolor se movía silenciosamente por los corredores. La reina Camila se había retirado a su sala de estar privada, con el rostro pálido pero compuesto. Sus lágrimas se habían secado, pero su corazón estaba en carne viva. Había pasado la mañana con el cuerpo de su esposo, susurrando un último adiós antes de que lo prepararan para el viaje final de regreso a Londres. El personal se alineó a lo largo de los pasillos mientras pasaba el ataúd, cubierto con el estandarte real y rodeado de lirios blancos, las flores favoritas del rey, cuyo aroma dulce y triste llenaba el aire. El silencio era tan absoluto que se podía escuchar el leve roce de la tela de los uniformes mientras los portadores caminaban. Guillermo ahora cargaba con el peso insoportable tanto del dolor como del destino. En el instante en que el corazón de su padre se detuvo, el suyo cambió para siempre. Ya no era solo un hijo llorando a su padre, era el nuevo rey. Mientras estaba de pie ante la familia reunida, con los ojos rojos e hinchados, habló suave pero firmemente. «Lo honraremos continuando lo que él comenzó», dijo. Sus palabras temblaron con emoción, pero había una autoridad tranquila en su tono que recordó a todos al hombre que lo había criado. Harry, parado unos pasos detrás, asintió en silencio. Aunque su papel en la institución era incierto, su amor por su padre no lo era. Afuera, los cielos sobre Londres se oscurecieron, como si reflejaran la tristeza de abajo. Las velas parpadeaban en las ventanas de las casas. Los niños apretaban pequeñas banderas. Los ciudadanos ancianos, que una vez habían llorado el fallecimiento de la reina Isabel, ahora se encontraban reviviendo ese viejo dolor. Los líderes mundiales enviaron tributos elogiando la compasión del rey Carlos, su lucha de toda la vida por el medio ambiente y su inquebrantable dedicación al servicio. El arzobispo de Canterbury emitió una declaración llamándolo un hombre de conciencia y fe que llevó las cargas del liderazgo con gracia. Al caer la noche, las vigilias se extendieron por todo el mundo. En Edimburgo, Toronto, Sydney y Nairobi, los monumentos se iluminaron en azul real. Las multitudes permanecieron hombro con hombro, unidas por el dolor por un hombre que, a su manera tranquila y constante, había tocado el alma del mundo. La vela en la ventana. De regreso en Balmoral, el antiguo castillo permanecía inmóvil bajo la luz tenue del atardecer, como un gigante de piedra guardando un secreto sagrado. Dentro, en la habitación donde el rey había dado su último suspiro, una sola vela ardía en la ventana. Su llama pequeña y valiente parpadeaba suavemente contra el cielo que se oscurecía rápidamente. Era un símbolo silencioso pero poderoso. Aunque la tormenta de la muerte había pasado y la lluvia había cesado, el espíritu de servicio, sacrificio y amor nunca se extinguiría. La nación lloraba, sí, pero también recordaba, y en la memoria, nadie muere del todo. El mundo se detiene. La mañana siguiente al anuncio, el mundo parecía moverse en cámara lenta, aturdido por la noticia. Las banderas ondeaban a media asta, tristes y pesadas por la humedad. Las pantallas de televisión estaban cubiertas con crespones negros y los periódicos de todo el mundo, desde Londres hasta Buenos Aires, llevaban el mismo titular solemne: el rey que luchó hasta el final. Fuera del palacio de Buckingham,
La multitud había crecido hasta convertirse en un océano de miles de personas. Venían de todos los caminos de la vida, jóvenes y viejos, ricos y pobres, monárquicos fervientes y escépticos por igual. Todos estaban allí, parados hombro con hombro, unidos por una pérdida compartida. Era como si el padre de la nación simplemente se hubiera quedado dormido, y el mundo estuviera conteniendo la respiración, no listo todavía para despertarlo. Dentro del palacio, los preparativos para el período oficial de luto ya estaban en marcha. Los ayudantes reales trabajaban en silencio, con los rostros pálidos por el agotamiento y los ojos rojos. Cada detalle importaba. La procesión fúnebre, el velatorio público, las rutas para los dolientes. Cada decisión llevaba el peso de la historia, porque esta no era una despedida ordinaria. Era el capítulo final de un hombre que había esperado toda una vida para llevar la corona y que la había llevado con una humildad conmovedora. La reina Camila se movía por los pasillos del palacio como un fantasma de sí misma. La pérdida había tallado algo profundo en su rostro, una herida invisible, pero se comportaba con una dignidad inquebrantable. Cuando apareció ante el personal por primera vez desde el fallecimiento del rey, su voz temblaba, pero no se quebró. Él dio todo lo que tenía, dijo suavemente, mirando a los ojos a quienes lo habían servido. Nunca pensó en sí mismo ni una sola vez. Y ahora, nosotros debemos continuar su trabajo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una promesa sagrada. El peso de la corona y la reconciliación. En los días que siguieron, los tributos llegaron desde todos los rincones del planeta. Ecologistas recordaron su cruzada de décadas por el planeta, cuando el mundo se negaba a escuchar. Líderes religiosos elogiaron su compasión. Incluso sus críticos admitieron que su legado era uno de convicción pura. El príncipe Guillermo, ahora rey Guillermo V, se encontró empujado hacia el centro de atención mucho antes de lo que su corazón deseaba. La noche antes del funeral de estado de su padre, se paró solo en su estudio, mirando una vieja fotografía en blanco y negro. En ella, se veía a un niño sentado junto a su padre en los jardines de Highgrove, rodeados de plantas y barro. Todavía podía escuchar la voz de su padre diciendo: «La medida de una vida no es lo que posees, sino lo que das». Esas palabras ahora se sentían más pesadas que nunca. El nuevo rey sabía que continuar la misión de su padre no sería fácil, pero era la única manera de honrar al hombre que lo había formado. Harry también se quedó en Londres más tiempo del que nadie esperaba. Aunque su lugar dentro del círculo real seguía siendo incierto, asistió a cada ceremonia, a cada vigilia. Los observadores notaron que parecía más tranquilo, más reflexivo, como si el dolor hubiera quemado la ira. Durante un paseo privado con su hermano por los jardines del palacio, lejos de las cámaras, los testigos vieron a los dos hombres compartir un largo abrazo. No se dijeron palabras, no hacían falta. Algo no dicho se sanó entre ellos en ese silencio. El tipo de curación que, a veces, solo la muerte puede traer. El adiós final. El funeral fue diferente a cualquier otro que el mundo hubiera visto jamás. Mientras el ataúd, cubierto con el estandarte real, rodaba por las calles de Londres, el sonido del silencio era abrumador. Millones de personas bordeaban las carreteras, arrojando flores mientras pasaba la procesión, creando una alfombra de pétalos de colores. En la abadía de Westminster, el suave himno de un coro resonaba bajo los techos abovedados. El arzobispo habló de servicio, fe y resistencia, llamando al difunto rey, un hombre cuya gentileza sobrevivió a sus críticos. Cuando se leyó la oración final y el ataúd comenzó a descender hacia la cripta, las cámaras capturaron la mirada llena de lágrimas de la reina Camila y la postura firme de Guillermo a su lado. Harry inclinó la cabeza, cerrando los ojos. Las campanas de la abadía doblaron lentamente, una vez por cada década de la vida del rey. El sonido profundo vibró en el pecho de todos los presentes. Afuera, la gente comenzó a cantar una vez más.
Sus voces se mezclaron en un solo coro tembloroso que se elevaba hacia los cielos grises. Y entonces sucedió el milagro final. Justo en ese momento, el sol rompió a través de las nubes espesas. Su luz dorada bañó el patio del palacio, iluminando las flores y los rostros húmedos por el llanto. Era como si los cielos mismos se hubieran abierto para decir adiós. El reinado del rey Carlos había terminado, pero su legado de compasión, fe y fuerza tranquila ya había echado raíces profundas en los corazones de millones. Aunque su trono pasaría a otro, su propósito perduraría. La corona continuaría brillando, no simplemente como un símbolo de poder frío, sino como un reflejo del hombre que la había llevado con gracia hasta su último aliento. El rey luchó hasta el final, no por poder, sino por propósito. Su vida nos recuerda que la verdadera grandeza no se encuentra en el estatus, sino en el servicio. La historia vive a través de aquellos que eligen recordar, 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 que eligen recordar.